vamos a hacer ahora. Entonces, una de las cosas que donde me quedé fue en plantear esta idea, que lo que va a ocurrir con los VAR es que lo que nos van a permitir es calcular una matriz, que será la matriz de covarianzas, de todas las variables que incluyamos, pero de forma contemporánea. Es decir, solo tendremos información o asumiremos, uno de los supuestos principales del VAR, es que la variabilidad de la serie solamente es posible medir cuando coinciden en el mismo periodo. A eso le llamamos varianza contemporánea. Es decir, esta será nuestra matriz sigma y será la única que en teoría pensamos que existe. Para los demás casos en los cuales pudiéramos medir que, como es este caso, que pudiéramos medir que la variabilidad de las series comparten, digamos, información en periodos distintos, asumiremos que eso es cero. Dicho de otro modo, o como lo traduciríamos, sería la siguiente. Este primer supuesto significaría que el bar es homocedástico. Eso es lo que significaría que la matriz sigma U es constante a lo largo de todo T. Por eso lo dijimos para todo T. Esta es la parte de homocelasticidad del bar. Y la no autocorrelación sería esto. Asumiríamos que no hay autocorrelación. Hoy vamos a hacer un par de pruebas de diagnóstico para esto. Entonces, recuerden, en econometría y en estadística en general, cuando asumimos algún modelo teórico, algún modelo de comportamiento de los datos, normalmente construimos estadísticos para hacer pruebas sobre si esos supuestos se están cumpliendo. Entonces, los dos supuestos principales que vamos a tratar de analizar son el de no autocorrelación y el de homocelasticidad. ¿Cuál es el que podríamos solucionar muy sencillamente? Este de acá de autocorrelación. La manera en que podemos solucionarlo es incorporando más rezagos en nuestra estimación. Eso puede solucionar el problema, por principio de cuentas. Entonces vamos a probar para diferentes escenarios cómo se comporta la autocorrelación serial, se llama autocorrelación serial, y digamos la autocorrelación habla de que es información autocontenida dentro del mismo mecanismo generador de datos, en este caso el mismo VAR, y serial se refiere a que es por time series, ¿no? Depende de la serie de tiempo. El otro supuesto que vamos a evaluar es el de supuesto de homoelasticidad, este de acá. Si nuestro bar no es homocelástico, tenemos una alternativa. Y la alternativa es modelarlo como si fuera un proceso autorregresivo con heterocedasticidad condicional. Entonces, así como los autorregresivos, cuando el supuesto de no homocelasticidad no se cumple, y tenemos como alternativa los ARCH y los GARCH, también en el bar. En el bar, cuando la homocelasticidad no se cumpla, también tendremos opciones de modelarlos como ARCH y GARCH, pero multivariantes. Esas son la familia de los NGARCH. Y la N al principio significa multivariado, ¿no? Entonces es un GARCH multivariado. Entonces cualquier cosa, de hecho es muy natural entonces plantear que cualquier objeto que sea univariado, hasta su concepción de Arch y Garch, se puede extrapolar hacia el modelo multivariante como es este caso un bar. Entonces estas dos ahora las vamos a hacer ahorita en código, las pruebas de diagnóstico. Y por último, una cosa en la que también empezamos a conversar la sesión pasada, es que necesitábamos una métrica o una manera para determinar cuántos rezagos podíamos incluir en nuestro bar. De hecho, no hay una restricción para el número de rezagos, pero lo que sí hay es una serie de elementos que podríamos considerar para decidir cuál es el número de rezagos que sería óptimo. Entonces, la manera más sencilla de determinarlo es utilizar cualquiera de estos criterios de información. Ahora, dentro de estos criterios de información hay como ciertas preferencias. El más común, el que van a utilizar ustedes con mayor frecuencia es el de Akaike, y la razón es porque es el más usado. Esa es la única razón. Es el más usado. Ahora, hay otros que les gusta más el Schwarz, el criterio de Schwarz, que es este criterio de acá. Y también, digamos, la preferencia entre uno y otro es simplemente tratar de ser un poco exhaustivos. Entonces, pero en general no hay como un criterio que sea prevaleciente. Simplemente ustedes decidan cuál es el criterio que más les gustaría para determinar si su bar es el óptimo. Entonces, si ustedes observan, en todos estos casos, todos estos criterios, en realidad siempre está presente la varianza estimada. Aquí está la varianza estimada, aquí está la varianza estimada, la varianza estimada. Aquí también está la varianza estimada. Dicho de otro modo, estos criterios de información, al igual que los criterios de información que vimos en el caso univariado, también cuantifican cuánto te estás equivocando en el modelo. Si tu modelo está incorrectamente especificado, eso quiere decir que generarás mucho error.
¿Qué significa que esté incorrectamente especificado? Que le faltan rezagos. Entonces, si le faltan rezagos a tu modelo, entonces el error será más grande, y entre más grande sea el error, entonces muy probablemente estás omitiendo información relevante. Lo que tienes que hacer entonces es incorporar más rezagos para solucionar este problema. Ahora, esa es una de las opciones que tenemos con estos criterios de información. Eso es lo que vamos a hacer entonces. Bien, ¿dudas con esto? ¿Sí? Ok. Y por último, lo que vamos a hacer hoy en la sesión es hablar de un concepto que se llama impulso-respuesta. El concepto de impulso-respuesta es, digamos, la principal aplicación que veríamos para los modelos de vectores autorregresivos. Eh, un poco la historia sería la siguiente. Cuando ustedes utilizan modelos univariados como los AR, o los MA, o los ARMA, o los ARIMA, o los ARIMAX, o los ARIMAX, cualquiera de esta familia, su principal objetivo normalmente será hacer un pronóstico, pronosticar las series, hacia dónde se comportan. Y eso es básicamente lo que hacen con esos modelos. Y esos modelos son muy buenos porque lo único que necesitas es información de la misma serie para poder hacer un pronóstico, no necesitas más información. Son bastante eficientes en ese sentido. Entonces, si ustedes un día tienen que resolver un problema, por ejemplo, no están sentados en su trabajo y alguien les pide, no sé, el pronóstico de ventas de la empresa, una arma para cada uno de los productos o cada uno de los ítems que vende la empresa es suficiente. Y funciona bastante bien. Ahora, estos modelos, los VAR, su principal propósito no es pronóstico. Se puede hacer pronóstico, pero no es su principal uso. Su principal uso es hacer análisis de sensibilidad. Y eso significa pensar en qué le ocurre a cada una de las series cuando las demás sufren un choque o un shock. Es decir, lo que estoy dibujando en esta ecuación que les estoy mostrando aquí al último es la acumulación de todos los shocks o todos los errores que han transcurrido a lo largo del tiempo. Entonces, lo que hace el análisis impulso-respuesta es tratar de cuantificar qué le pasa a cada una de las series si hubiera un choque en alguna de las demás series. Entonces, y eso es un análisis de sensibilidad, porque al final de lo que tratamos de hacer es revisar, por ejemplo, qué le pasaría, piensen un poco en esta situación, imagínense que tuvieran un bar muy sencillo de solamente dos ecuaciones, o dos variables concretamente, que una variable, por ejemplo, fuera la inflación y que otra variable fuera la tasa de interés. Entonces, en realidad no les preocupa pronosticar, o en realidad el efecto que les interesa analizar no es el pronóstico que pueda producir ese bar. Lo que les interesa es saber qué tan sensible es la tasa de interés, por ejemplo, a un choque de la inflación, o viceversa, qué tan sensible es la inflación a un choque de la tasa de interés. También podrían pensar otros escenarios, por ejemplo, si algún día tienen que trabajar, por ejemplo, con datos bancarios, es bien interesante porque una de las hipótesis principales que existe en el sistema financiero, y es una cosa que vamos, más adelante les voy a mostrar un ejemplo al respecto, como en unas 2 semanas, es si ustedes algún día trabajan en el sistema financiero, les van a hablar de que en general los sistemas de pagos, por ejemplo, son mercados de dos lados. ¿Qué significa un mercado de dos lados? Significa que tiene dos lados o dos demandas que se, digamos, que autoalimentan, que retroalimentan. Por ejemplo, en el caso de los sistemas de pagos con tarjetas de crédito, los tarjetavientes queremos que haya muchos comercios para poder pagar con esta tarjeta. Y también los comercios quieren que haya muchos tarjetavientes que quieran pagar con su tarjeta. Eso es lo que incentiva que la red funcione. Si no existen estos dos incentivos, entonces esto no sirve. Ahora, ¿cómo medirían qué tantas externalidades de red? Porque esta relación que les acabo de describir es una relación de externalidades de red. ¿Cómo lo medirían? Una manera muy sencilla de hacerlo es impulso-respuesta. Es ver, por ejemplo, qué pasa por ejemplo, el número de comercios cuando hay un impulso de un choque de que, no sé, apareció un banco y regaló tarjetas de crédito, ¿no? ¿Qué le pasa a los comercios? ¿Se incrementan o disminuyen? ¿Qué le pasa si, por ejemplo, de repente hay una política del gobierno que decide que todos los changarritos se van a bancarizar, ¿no? Entonces, ¿qué le ocurre? ¿Incentivará que habrá más tarjetavientes? No lo sé, ¿no? Entonces, también puede servir para ese tipo de cosas. Entonces, en realidad, aquí el punto es que el análisis de impulso-respuesta es un poco imaginar en qué escenarios nos gustaría hacer análisis de sensibilidad. Es para esto. Básicamente, digamos, el término que yo diría que resume el análisis de impulso-respuesta es sensibilidad. Hacer análisis de sensibilidad. Entonces, vayamos a R.
y trabajemos un poco con nuestro ejemplo que hemos venido trabajando. Entonces, en lugar de trabajar con clase 16, si están en GitHub, entonces déjame voy al GitHub rapidísimo. Si están en GitHub, en clase 16, por favor descarguen el RMD y el archivo .rdata. Es lo único que necesitamos. Bien, ¿hasta aquí alguna con el código? ¿Algo por el estilo? Ok, va, buenísimo. Bien, entonces vayamos ahora a clase 16. Entonces, bien. Entonces, para clase 16 voy a necesitar la paquetería que de hecho hemos venido trabajando, trabajamos la clase pasada. Entonces creo que aquí no hay mucho tema que discutir. Vamos a cargar los datos y bueno, y ahora vamos a convertir las series, cada una de las columnas a series de tiempo. Un cambio que vamos a hacer respecto de lo que hicimos la sesión pasada fue algo que les comenté, que era que, por ejemplo, tal vez la variable de setes no deberíamos trabajarla en términos logarítmicos porque ya es una tasa, pero lo que tal vez es interesante es trabajarla en términos de diferencia. Eso es lo que estoy haciendo. En la línea 62, mi propuesta es que analicemos la tasa de CETES a 28 días en términos de variaciones mensuales. Entonces, ¿cuánto va cambiando la tasa mes a mes? La tasa de interés de CETES a 28 días. Y esa sería la variable que vamos a incorporar en nuestro bar. Algunas, aquí depende muchísimo de qué análisis hagan, pero a veces cuando trabajen con tasas de interés, muy probablemente, depende del mercado también y del tipo de plazo que estén analizando, a lo mejor algunas veces les va a salir que la tasa de interés es estacionaria, así sin hacerle ninguna transformación. Entonces, en esos casos tal vez deberían incorporarla de esa manera. Ahora, una de las cosas que también van a notar cuando trabajen con bar es que a veces las personas, por lo general, no son tan rígidas como yo lo soy de repente en esta clase. De primero haces pruebas de raíz unitaria y luego modelas tu bar. Y en realidad me parece que esa es una deficiencia, porque una de las cosas que deberíamos respetar es que el modelo bar tiene una serie de supuestos. Entonces, si los supuestos no se cumplen, en realidad, pues puede ser que tus conclusiones estén muy lindas, pero puede ser que se estén sosteniendo simplemente por una casualidad, no necesariamente porque el modelo estadístico se esté cumpliendo. Entonces, en realidad yo sí les invitaría como que sí sigan como esas reglas. Primero verifiquen cuál de las series es estacionaria, si la serie en diferencias, en logaritmos o en diferencias logarítmicas, no sé, ahí ustedes decidan cómo lo quieren evaluar. Bien, entonces ese es el único cambio que les propongo. Fuera de eso, todo lo demás está tal cual lo habíamos venido conversando. Vamos a hacer, vamos a combinar la información. Entonces voy a combinar la información de las diferencias o de las series en diferencia y las voy a guardar en un solo objeto que se va a llamar datos. Lo único que voy a hacer ahora es tomar de datos, voy a tomar todos los datos desde la fila 2 hasta la 282 y la razón de que tomábamos desde la fila 2 era porque la primera fila estaba vacía, porque como hicimos diferencias, entonces la primera fila se elimina. O está en este caso con NA, entonces vamos a tomar desde la fila 2 y asumir que esto es una serie de... Bien. Y una vez que tenemos eso, entonces lo primero que deberíamos hacer es determinar cuál es el T óptimo que deberíamos incluir en nuestro modelo bar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con una función que se llama bar select. Entonces, bar select necesita, si tenemos dudas como cómo utilizarlo, pues ya saben, siempre es preguntarle a R. Para preguntarle a R es simplemente el signo de interrogación y la función que se llama bar select. Y aquí estaría como todo digamos, el help de la función. Entonces, en la función lo único que nos dice es que el primer objeto debería ser un objeto multivariante. Esa es la única restricción que tenemos. Entonces, voy a utilizar todo mi dataset. Le voy a decir que quiero que considere un máximo de 12 rezagos y que es un modelo con constante. Entonces, aquí tienen que también ustedes tomar una decisión. En función de cómo vean sus datos, pueden decidir si, si la información será modelada con constante, sin nada, o sea, alrededor del cero, o con una tendencia. En general, eso debería ser una buena especificación para este punto de la clase.
como en 3 clases, más o menos, voy a ver un modelo que se llama cointegración, y en ese momento, entonces, tal vez sí vamos a tener una discusión sobre si es posible cambiar este modelo con constante u otro modelo, pero hasta ese momento lo voy a conversar. En este punto no, en este punto este debería ser una buena especificación para evaluar, un buen número de rezagos, amplio, piensen siempre es un buen número de rezagos y una constante. Y lancemos y preguntemos a R cuál es lo que nos recomienda. Es muy rápida la función, la verdad. Y lo que nos dice es que acá, en el caso de Akaike, nos recomienda que deberíamos considerar 2 rezagos. Si utilizamos el criterio de información de Hannan and Quinn sería 1, de Schwartz 1 y Final Prediction Error 2. Yo soy muy, como religiosamente de tomar Akaike, entonces voy a tomar 2 rezagos como una opción para mi modelo. Entonces, voy aquí abajo y lo que voy a hacer es entonces tomar mi objeto que es dato y con una constante y lo voy a modelar con 2 rezagos. Y voy a imprimir el summary. Entonces, lo que tendría es esto, esta es me reportaría cada una de las ecuaciones. Por ejemplo, esta es la ecuación de la ecuación de la inflación en función de todas las demás variables, rezagadas 1 y 2 periodos. Y este es el resumen de estadísticas, digamos, de la estimación. Entonces, aquí están cada uno de los coeficientes, el error estándar, el T, porque es una prueba T, el estadístico T que se puede implementar, y bueno, una probabilidad o una significancia. Entonces, básicamente, si ustedes miraran este modelo, dirían, lo que podrían observar es que básicamente necesitan una constante y el INPC rezagado un periodo sería suficiente para modelar la inflación. Eso parecería indicar este modelo. No obstante, no podemos decir eso así digamos, tajantemente, porque eso es un modelo multivariante. Entonces, a pesar de que las demás variables aparezcan como no significativas, en realidad el escenario alternativo no sería quitar, digamos, el caso multivariante y modelarlo como un univariante, porque en realidad no sería equivalente, eso no lo podríamos hacer. Lo único que podemos hacer es como un análisis de cómo se ve aquí, como todas las combinaciones de efectos. No obstante, ni siquiera en este punto podríamos tampoco como hacer un análisis de sensibilidad. Por eso la propuesta de impulso-respuesta. Bien, luego también nos reporta un R cuadrado para este segmento de la ecuación. Eh, Habría una siguiente ecuación que sería la ecuación del tipo de cambio, de hecho de la variación del tipo de cambio, que sería como una ecuación de la tasa de depreciación cambiaria. Y bueno, si ustedes observan, los valores de las demás variables que son significativas son varios, ¿no? Bueno, son variados. Después, tenemos la ecuación de CETES, que más o menos también podríamos analizar, la ecuación de la tasa de crecimiento del producto de forma mensual, y por último, tendría la tasa de crecimiento del índice de producción industrial. Tal vez un modelo adecuado sería no incluir a esta dentro como una endógena, sino tal vez como una exógena. No obstante, vamos a dejarlo ahorita así. Simplemente es un modelo con el que estamos probando aquí en clase. Mucho de lo que yo les pediría a ustedes es prueben diferentes especificaciones. Por ejemplo, prueben a ver qué pasaría el modelo si deciden sacar la producción industrial de Estados Unidos como una exógena y ver cómo se desempeña el modelo. Eso también podría ser muy interesante. Y bueno, y aquí está la matriz de varianzas y covarianzas, que sería la matriz contemporánea. Y la pregunta que nos haremos es si esa matriz es constante a lo largo del tiempo. Esa es una prueba de hipótesis. Y la otra prueba de hipótesis que trataremos de probar es si la matriz de, de autocovarianza es igual a cero. Esa es la única que nos faltaría probar. Bueno, ustedes pueden analizar también cada una de las ecuaciones si quisieran. Una vez que tienen su modelo, pueden descomentar cualquiera de estas líneas. Por ejemplo, si descomento esta línea, lo que estaré yo imprimiendo es únicamente la ecuación de la tasa de depreciación cambiaria. Y solo quiero mirar esta ecuación. Normalmente cuando ustedes hagan un bar, difícilmente van a reportar los coeficientes, porque son muchísimos, ¿no? Entonces, probablemente sí lo hagan en un anexo, pero normalmente en realidad el lector no quiere mirar los coeficientes, quiere mirar las pruebas de diagnóstico. Y eso es un poco lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cuál es la primera prueba de diagnóstico que vamos a hacer? Es verificar si los residuales que se generan por el bar son normales. Para eso vamos a utilizar una prueba Jarquevera, y en la cual la hipótesis nula indica que los residuales son normales.
Entonces, dado este resultado, ¿cuál es la conclusión? ¿Aceptan o rechazan la hipótesis nula? De esto. Es una prueba chi cuadrada. Podríamos hasta dibujar. Si quieren, la dibujamos. Déjenme, vamos a, me voy a llevar estos resultados y vamos a dibujar cómo se vería nuestra prueba en nuestra pizarra. Entonces, si miramos la prueba, se vería, entonces este es mi resultado de prueba. Una chi cuadrada, ¿cómo es una chi cuadrada? Para que no se nos olvide, es más o menos una cosa así, ¿no? Entonces aquí está f de x, que es de la chi cuadrada, y aquí están los valores de x, de la chi cuadrada. Entonces, y me dice que el chi cuadrado que me dio fue de 367, no, 36,000, es un valor como por acá, ¿no? 36,000, algo, ¿no? Entonces, y bueno, y el p-value que está aquí me indica que me salió algo muy, muy chiquito, muy cercano a cero. Eso quiere decir que la región que está después del coeficiente, del valor crítico que me dio, que en este caso es 36,000, todo esto que está aquí, lo que vale es casi cero, es aproximadamente cero. Entonces, ¿qué es lo que pueden concluir? ¿Aceptan o rechazan la hipótesis nula? En qué zona en qué zona de qué región están? ¿En la zona de aceptación o de rechazo? En la zona de rechazo. ¿Cómo lo saben? Acuérdense, la regla que estamos utilizando es que nos estaremos en la zona de aceptación siempre que la región de rechazo, que puede estar aquí y que puede estar aquí, siempre que esta región de que esté aquí, siempre que sea menor a 0.05, estaremos en la zona de rechazo. Siempre que sea mayor a 0.05, implicaría que estaríamos en la zona de aceptación. ¿Sí? Eso es como regla del p-value. ¿Bien? ¿Por qué significa eso? Porque lo que implicaría es que este coeficiente, este valor que me dio aquí, a lo mejor está dentro de esta zona. Eso implicaría que estemos en la zona de aceptación, pero este no es el caso. El caso es que estamos en la región que está en la zona azul, es decir, estamos en la zona de rechazo porque el p-value nos dio algo menor a 0.05. Entonces, rechazamos la hipótesis nula. La hipótesis nula es que los residuales son normales. Y esto concluimos que no es cierto, ¿no? Entonces, la prueba de diagnóstico dice que los residuales no son normales de este bajo. Vamos a ver otra prueba de diagnóstico. ¿Cuál sería la siguiente prueba de diagnóstico que analizaríamos? Bueno, y también pueden analizar el grado de, no sé cómo, es que en español a veces le decimos picudez, pero no es exactamente eso. Que creo que el término no sé cómo decirlo. Me gusta decirlo más leptocúrtico, platicúrtica, pero luego a veces eso se olvida. Entonces también pueden analizar qué tan aplanada o qué tan apunta al TAC. Me gusta. Está la curva, ¿no? Pero bueno, normalmente no nos fijamos en eso porque en realidad lo que nos interesa es si es normal. Si es normal, con eso sería suficiente, porque incluso normal incluiría este caso. Por eso no nos estamos en cuidado. Ahora veamos. Autocorrelación serial. ¿Qué significa que no haya autocorrelación serial? Significa que la varianza no contemporánea es igual a cero. Eso es lo que significa. Entonces, lo podemos probar de la siguiente manera. Tomamos la función que se llama serial test, nos tomamos nuestro bar y probamos para dos rezagos. Y para dos rezagos, es decir, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si me voy aquí a mi matriz, esta que yo les dibujé aquí arriba, lo que estoy comparando es que la distancia que hay entre S y K es igual a 2. Es decir, estoy comparando cuánto se parecen las series, los residuales de las series, considerando una distancia de dos periodos entre los periodos que estoy comparando, por eso le estoy poniendo dos rezagos. ¿Sí? Entonces, normalmente la prueba de autocorrelación serial se suele implementar para varios niveles. Eh, si quieren ser muy, 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 muy estrictas, entonces tendrían que probar para uno, dos, tres, cuatro, cinco, así hasta varios, un buen número rezagos. Normalmente lo que yo les sugiero es prueben como cantidades como que agrupen.
Entonces, en este caso, lo que yo les propongo es probemos para 2, probemos para 4, probemos para 6 y ya. Básicamente es eso. Y veamos los resultados. Entonces, por ejemplo, la prueba igual, la prueba de autocorrelación es una prueba chi cuadrada. Entonces me voy a llevar este valor que está aquí, me voy a llevar este otro que está aquí y veamos qué es lo que ocurre. Este es la otra y esta es la 6. Entonces voy a mi pizarra y veamos muy rápido cómo se vería este resultado. Entonces, si analizamos este caso, lo que tenemos es lo siguiente. Hagamos nuestras pruebas de diagnóstico de estos modelos. Bueno, de este modelo, de este VAR, para diferentes escenarios. Bueno, tal vez en este punto ya ni siquiera tendríamos que hacer, bueno, sí puede ser un dibujo, pero ya no tendría que ser cada dibujo individual. Pensemos, esta es una chi cuadrada. Entonces, la pregunta que nos estamos haciendo es simplemente si el valor que nos da ahí, ese valor crítico, el chi que nos da, acumula aquí de este lado algo que sea mayor a 0.05. Esa es la pregunta que tratamos de responder. Eso es lo que está ocurriendo. Vamos a ver. En el caso de considerando dos rezagos, esta es de la primera prueba, el p-value me sale 0.01. Eso quiere decir que estoy en qué lado. En la zona de aceptación, que sería esta, o en la zona de rechazo. En la de rechazo, ¿no? Entonces podemos decir que existe autocorrelación serial, ¿no? Ese es existe autocorrelación serial. Para 4 rezagos me da algo todavía más cercano a 0. Igual, estoy rechazando la hipótesis nula, por lo tanto, otra vez, digo que existe autocorrelación serial. Y por último, para 6 rezagos todavía es más pequeño el p-value. O sea, la autocorrelación serial se incrementa conforme el número de rezagos se está incrementando. Entonces, parecería ser que mi modelo tiene ya dos problemas graves. No uno, no son residuales, no son normales, y hay autocorrelación serial. Bien, ¿qué es lo que puedo hacer? Tal vez una de las opciones que puedo hacer es decir, bueno, aunque a pesar de que me dice el criterio de acá y que el número de rezagos óptimos es 2, puedo tratar o probar o intentar un modelo con un número de rezagos mayor. Entonces, lo que tendría que hacer es, digamos, como forma de estrategia de estimación, tendría que regresar a mi modelo original y preguntarme si un modelo que incluya, por ejemplo, vamos a pensar un modelo un poquito más grande, solamente un modelo de 6 rezagos. Si incluyo 6 rezagos, lo estima muy fácil en R, eso no se tarda casi nada, y vamos a hacer las mismas preguntas. Preguntémonos por ejemplo, la normalidad. Bueno, la normalidad sigue sin pasarla, eso es casi 0. Es decir, estamos en un escenario en que los residuales no son normales. Vamos hacia la correlación serial. No, de hecho todavía se vuelve más grave porque la correlación serial se pone casi 0. Y seguramente así va a ser para todos, casi 0. Entonces tal vez no tengo que incrementar más el número de rezagos. Veamos qué pasaría si hago un bar muy pequeño, de solo un rezago. Entonces sería un bar muy pequeño. Bueno, pequeño en términos del número de parámetros que estoy estimando ahora. Un solo rezago. Vuelvo a repetir mi estrategia de verificación de normalidad. No la pasa. Y veamos ahora la autocorrelación serial. Tampoco. Y bueno, la pregunta es, ¿qué hago, no? Si no pasa ninguna de esas pruebas. Bueno, la respuesta es complicada, porque una de las opciones que tienen es probablemente verificar que todas las variables que estén incluyendo de verdad sean endógenas y que no tengan algunas que de verdad estén muy correlacionadas, pero en realidad no sean endógenas. ¿Como qué variable a lo mejor tendría yo que quitar? Por ejemplo, el índice de porción industrial de Estados Unidos puede ser que en realidad esté generando mucha correlación y se está correlacionando muy grande con el IGAI, pero a lo mejor debería ser exógeno. Entonces tal vez debería de probar eso y probar diferentes especificaciones. Es un poco lo que yo les diría en este punto, ¿no?
Ustedes también lo que van a encontrar es que a veces es bien difícil que sus bar cumplan con todos los supuestos. Entonces, a veces uno tiene que decir, bueno, ni modo, mi bar no cumple con no tener autocorrelación serial, y lo dices tal cual, ¿no? Este bar no cumple con autocorrelación serial, pero bueno, se utiliza porque es la mejor aproximación que pueden encontrar. Eso también es cierto. También es muy común que ocurra. Bien, ¿dudas con este? ¿Sí? Ok, vale. Ahora, por último, veamos homocelasticidad. Y homocelasticidad también seguiríamos la misma estrategia. Vamos a mirarla considerando dos rezagos y ya, pues en realidad pueden hacerla para varios rezagos. Yo lo consideraría para hacerlo para 2, 4 y 6. Veámoslo solamente para 2. Igual, la misma, sería el mismo problema, porque la hipótesis nula es que el modelo es homocedástico y lo que encontramos es que el modelo es heterocedástico. Entonces, puede ser que la explicación de por qué nuestro modelo no pasa autocorrelación serial puede deberse, es una posible explicación, a que tal vez el verdadero modelo sea un modelo en Garch, es decir, un modelo de heterocedicidad condicional generalizado multivariante. Eso es posible. De hecho, lo vamos a ver un poco hacia el final del curso, ese tipo de modelos, y tal vez en una de esas sea la mejor respuesta para este tipo de situaciones. ¿Vale? Bien, ¿dudas? ¿Comentarios? Ok. Vale. Vale. Ya, ahora bien, ¿qué es lo que me interesa después de todo esto, no? Hacer análisis impulso-respuesta. Entonces, impulso-respuesta la voy a hacer con esta función. Esta función se llama, es la abreviación de impulso-respuesta function. Esta es la abreviación que lo que significa IRS. Entonces, vamos a hacer impulso-respuesta para nuestro bar. Nuestro bar, acuérdense, es un bar pequeño, solo tiene un rezago en este punto. Entonces, lo vamos a configurar de la siguiente manera. Vamos a decirle quién es el bar que queremos que utilice. Con NAGET le vamos a decir cuántos periodos hacia adelante queremos que pronostique la reacción de cada una de las variables en función de un choque en las demás. Y con boot, lo que significa en boot es que el método que quiero que utilice para estimar el intervalo de confianza del efecto. Entonces vamos a mirar un intervalo de confianza del efecto, y ahorita lo voy a describir con muchísimo más cuidado ese efecto, pero el método de estimación de ese intervalo será bootstrap, por eso le estoy poniendo bootstrap. Ahora, el intervalo de confianza quiero que lo utilice al 95% y también ahorita lo vamos a mirar. Y la respuesta quiero que sea sobre la inflación. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a generar un choque en todas las demás variables y voy a mirar cómo se comporta la inflación a los choques de las demás variables. ¿Qué es lo que esperaría yo ver? ¿Cómo responde la inflación a un choque de la misma inflación? Luego, ¿cómo responde la inflación a un choque del tipo de cambio? ¿Cómo responde la inflación a un choque de la tasa de interés? Y así sucesivamente para las demás variables. Entonces, vamos a ejecutar este comando. Y bueno, una de las cosas que les va a aparecer aquí abajo es que necesitan decirle, bueno, déjenme. Entonces, veamos la respuesta. Entonces, aquí está la respuesta de el INPC a un choque del INPC. Y esa sería la trayectoria. Ahorita vamos a mirarla en un formato más amigable. ¿Cómo se vería una respuesta a un choque del INPC? Que diga del tipo de cambio no, perdón. Sí, del tipo de cambio. ¿Cómo se vería una respuesta de los CETES? ¿Cómo se vería una respuesta del IGAE? ¿Y cómo se vería el índice de producción industrial? Y bueno, y aquí estarían los intervalos de confianza. Pero bueno, esto es bastante eh, poco amigable para mirar como resultado. Entonces, la manera en que vamos a mirar estos resultados es a través de una función que permite graficar los resultados. Entonces, simplemente vamos a decirle plot a la función que acabamos de calcular. Entonces, le decimos plot a esta función. Cuando la ejecuten, aquí en la consola les va a pedir que le den enter. Entonces, denle enter las veces que se lo solicite. Enter, enter, enter. Y listo, les va a generar una serie de gráficos. Entonces voy a tomar cada uno de estos gráficos y me los voy a llevar a, eh,
Voy a tomar cada uno de estos gráficos y me los voy a llevar a mi pizarra. Entonces tengo este otro gráfico, tengo este otro gráfico y creo que con estos tres puedo ejemplificar bien. Y bueno, este último. Ok, ese está interesante. ¿Perdón? No. No, solo chécate que en la consola te va a preguntar que tal vez que necesitas darle enter. Solo revisa que aquí le hayas dado enter aquí. En la consola, cuando lo ejecutas, bien, déjalo ejecutar otra vez, te aparece aquí que necesitas darle enter. Te le das enter las veces que te lo pida y lo ejecutas. ¿Sí? Ok, va. Bien, entonces voy a ir a mi pizarra y voy a traerme los gráficos que acabo de generar. Y vamos a conversarlos muy rápidamente. Entonces, lo que hice fue lo siguiente. Generé diferentes escenarios de sensibilidad, digamos, de respuesta para diferentes casos. Por ejemplo, los casos los que estoy analizando son los siguientes. Déjenme, por ejemplo, para abajo. Ok. Entonces, el análisis de impulso-respuesta que estoy haciendo es el siguiente. Me estoy preguntando qué le pasa a las demás variables cuando genero un choque en el error de la ecuación de la inflación. Entonces, un poco lo que estoy pensando es esto, asumamos por un momento que tengo una ecuación de la inflación, una ecuación estimada, que depende de quién, que depende de una media, que en este caso la media es una serie de rezagos de la misma variable de la inflación y los rezagos de las otras variables. A esa variable la voy a llamar mu. Y no me voy a detener mucho a quién es esa mu. Sabemos que es una ecuación muy grande, ¿sí? Con muchos elementos. Más un término de error estimado. Entonces, lo que me estoy preguntando es, ¿qué le pasa a las demás series cuando yo le doy un choque a este amigo? Es decir, le meto un impulso a este amigo. ¿Qué es lo que le va a ocurrir a este amigo cuando le meto un impulso a este error? Es que en principio debería de afectar a la inflación, pero debería de afectar a las demás variables también. ¿Por qué? Porque resulta ser que cada una de las variables no solamente depende de su término de error, sino depende de los términos de error de las demás variables. Entonces, ese choque que ocurre en esta ecuación también se va a mirar en las demás ecuaciones. Por ejemplo, la ecuación de setes, lo que voy a tener es también su media respectiva de setes más el término de error, pero de la inflación. Entonces, si este fue un shock, entonces también se va a transmitir hacia los setes. Y así para todas las demás ecuaciones. ¿Está claro con eso? Va, bien. Ahora miremos qué es lo que nos resultó. Entonces, si miramos esto, entonces bueno, y el choque es de una desviación estándar. Entonces, ese es el tamaño. Es un choque pequeño en términos generales. Entonces, un choque de una desviación estándar de la tasa de inflación bueno, del error de la tasa de inflación, genera que, por ejemplo, en el periodo uno la inflación se incremente este número de puntos. Entonces, la inflación crece 0.002 puntos base, ¿no? Eso es lo que se mueve la inflación. Y ese ocurre en el primer periodo. Transcurre el 2, 3, hasta el cuarto. En el cuarto periodo, aquí en el cuarto periodo, el efecto se nulifica. Aquí ya no existe el efecto. Y no tiene que ver con que la raya negra haya tocado el eje del cero. Eso no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que el intervalo de confianza toca el cero. Entonces, cuando ustedes analicen curvas de impulso-respuesta, tienen que verificar que el intervalo de confianza para que sea válido su efecto, tiene que estar fuera el cero. Si el cero está dentro del intervalo de confianza, quiere decir que un posible resultado es que el efecto sea nulo. Entonces, por eso queremos que el intervalo de confianza siempre esté lejos del cero. Entonces, a pesar de que en este punto, en el periodo 4, la curva negra no se volvió cero, pero el intervalo ya tocó al cero. Entonces, para mí con eso es suficiente para decir que el efecto en el periodo 4 se nulifica. Entonces, un poco en resumen, podríamos decir que
por sensibilidad diríamos que un choque en la inflación genera un incremento de la inflación que se va diluyendo y se diluye después de 4 meses. 4 meses hacia adelante el efecto del choque. O sea, si hoy en día, por ejemplo, hoy tuviéramos, por ejemplo, un choque inflacionario, por ejemplo, no sé, a lo mejor ocurre que hay se anticipa algún ciclo invernal en alguna zona, no sé, por ejemplo, de Michoacán, y acaba con sembradíos tal vez, no sé, de limón, ¿no? Entonces, y el limón genera porque México consumimos mucho limón, genera un efecto en la inflación, de los productos agrícolas, de alimentos, entonces es un choque que incrementa la inflación abruptamente en este mes. Entonces, ¿qué es lo que le va a ocurrir a la inflación? Es que veríamos que ese choque se debería diluir 4 meses hacia adelante. Eso es lo que nos dice este VAR. Si el VAR está correctamente especificado, obviamente. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿cómo miramos la del tipo de cambio? Entonces, el tipo de cambio lo que quiere decir es que ahora pensemos que ¿qué le pasa a eh, a la inflación? Pero ahora sí hay un choque en el tipo de cambio, ¿vale? Entonces, seríamos lo mismo, nos estamos preguntando por, por la inflación en el momento T, que depende de una media, sabemos que depende de un término de error de esa misma inflación, más un término de error del tipo de cambio. Entonces, ahora pensemos que el choque que miramos no ocurre en este amigo, sino que ocurre en este. Entonces, vamos a ver qué es la inflación derivado de ese choque. Bueno, lo que nos dice el impulso respuesta es que pareciera ser que el efecto, sí hay un efecto y sería posible mirarlo, que creció aquí en el periodo, que sería el periodo 3, pero en realidad, si de verdad hubiera un efecto, sería estadísticamente significativo solamente del periodo 4. Entonces, en realidad, el único efecto posible sería este. Sería el único efecto que de verdad sería significativo. Pero fuera de eso, todo lo demás, el intervalo de confianza contiene al cero. Entonces, como contiene al cero, ya, podemos decir que el efecto es nulo, salvo en el periodo 4. Pero es muy pequeño, muy, muy pequeño. Noten el tamaño. O sea, aquí estamos hablando de cosas que tienen 4 ceros, bueno, tienen el punto decimal 4 ceros y luego tienen un coeficiente, un valor. Entonces es casi nada, ¿no? Entonces, porque básicamente, a grosso modo, lo que diríamos es que no hay un efecto pass-through, es decir, que efectos en el tipo de cambio nominal no se transfieren a la inflación. Tal vez la pregunta tendría que ser a través del tipo de cambio real, ¿no? Pero ahí el problema del tipo de cambio real es que tienes que asumir una paridad con algunos países o con otro país, ¿no? Que en nuestro caso no es tan difícil porque si nuestro comercio es 80% con Estados Unidos, pues básicamente solo es con Estados Unidos. No hay que preocuparse mucho. Bien, ahora, veamos cómo se ve con los CETES. Entonces, ¿qué le pasa si, por ejemplo, hoy el banco se levanta y dice, voy a incrementar la tasa de CETES, no sé, los puntos que ustedes quieran? ¿Cuál es la respuesta que según esto dice que hay en inflación? Dice que es casi nulo. De hecho, no pasa nada. Algo que parece no real, ¿no? Entonces, habría que revisar si nuestro VAR está correctamente especificado, pero en este punto lo que diríamos es que, en efecto, la inflación no tiene, que diga los CETES, no, un choque en la tasa de interés no influye sobre la inflación. Porque en realidad el mecanismo causal es al revés. En realidad, o sea, como opera un poco la regla de operación o como opera el Banco Central, es reactivo. Entonces, normalmente lo que ocurre es que no es que los CETES modifiquen la inflación, sino más bien la inflación normalmente modifica a los CETES, ¿no? Y por último, veamos cómo le va con la producción. Esto es bien interesante porque, noten, lo que estaría diciendo es que un choque de producción, es decir, que no sé, a lo mejor hoy, no sé, mañana en la mañana se levanta Sheinbaum y dice, ¿saben qué? La reforma judicial va para atrás, ¿saben qué? Ah, no voy a mandar la reforma electoral, este, vamos a abrir rondas de subastas de generación de electricidad, y eso significa un choque productivo porque de repente se reactiva esa cosa que ya murió, que se llama Nick Shoring, que ya nadie se acuerda de él, porque nunca existió en realidad, pues lo mataron desde hace 2 sexenios. Este,
Y entonces de repente vemos anuncios de inversión y no sé, y la siguiente semana lo que vemos es Samsung ya no se va, y vemos cosas como esas, sí, no, porque si saben, Samsung ya se va, ¿no? Parece ser que nos va a ir Samsung en un par de semanas. Este, y, y las armadoras no se van de Morelos, ¿no? Y Trump se cae. Entonces, un choque de producción, vamos a asumir que ese fuera un choque, entonces, la inflación caería, solamente en dos periodos, y el efecto se vuelve significativo por uno, dos, tres periodos, hasta el cuarto periodo pierde significancia. Entonces la inflación cae y luego regresa a su estado estacionario, o a su estado normal, ¿no? Entonces, eso es algo interesante. Yo no, digo, le faltan algunas cosas a este bar, pero este resultado está interesante, ¿no? Al menos de mí. Bien. ¿Dudas con esto? Bien. En R les voy a dejar un poco más de otros casos, cómo podrían visualizar el impulso respuesta, y se los dejo para los siguientes casos. Por ejemplo, ahora, ¿qué le pasaría al todo el sistema si hacen un impulso, bueno, qué le pasaría a todo el sistema? Pero miren ahora solamente sobre la inflación. Podríamos mirarlo igual, podríamos ver los datos, los resultados, lo cual no es nada amigable. Lo que en realidad nos gustaría es mirar el plot de resultados. Si miramos el plot de resultados, también tendremos una serie de, de impulso-respuesta que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, ¿qué le pasa déjame ver, al tipo de cambio, a la tasa de depresión cambiaria por un choque inflacionario? ¿Qué le pasa al tipo de cambio por un choque en la misma tipo de cambio? A los CETES, bueno, ¿qué le pasa al tipo de cambio por un choque de los CETES? También podríamos mirar ahora la otra ecuación, la de los CETES, qué le ocurre a los CETES cuando hacemos el mismo efecto. Igual aquí abajo les dejo los plots para que los ejecuten y vean cómo se vería esto. En este caso, bueno, en cualquier caso, ¿no? La línea punteada roja es el intervalo de confianza que se genera con un mecanismo de bootstrap. Lo que trata de simular esa línea roja es eh, dónde oscilaría la línea negra. La línea negra es la media. Entonces, el efecto promedio que tú verías como respuesta en este caso concreto es si hay, por ejemplo, un choque de la producción industrial de Estados Unidos, cómo le pega a los CETES, tú verías que el efecto promedio es la línea negra y las líneas rojas es como los posibles efectos que habría en los extremos. Entonces, ¿qué le pasaría si el efecto fuera muy, muy, muy positivo? ¿Hasta dónde crecería con un 95% de probabilidad? Y que si fuera muy, muy, muy negativo, ¿hasta dónde bajaría con un 95% de probabilidad? Entonces, en este caso concreto que estoy aquí mostrando, lo que dice es que el intervalo de confianza es tan amplio que incluye el cero. El cero está aquí, es esta línea, ¿no? Entonces, si el cero está incluido en el intervalo de confianza, quiere decir que un posible resultado dentro de los 95% de casos posibles es el cero. Y con eso ya podrías decir, es suficiente para decir que el efecto es nulo, ¿no? Porque lo que quieres es que eso siempre esté o por encima o por debajo, ¿no? Del cero. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Y las funciones, bueno, los datos por respuesta pueden modificarse dependiendo del tipo de variable que utilicemos, es decir, si añadimos más variables. Sí. Sí, en ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos con las variables cuando nos seleccionan como aplicativas, por ejemplo, de inflación. Sí, en caso sí, tienes que ser muy cuidadoso Recuerda que el bar lo que soluciona es un problema que tenemos en la economía. Digamos, en la economía hay dos enfoques para solucionar un problema digamos, de correlaciones simultáneas, que en este caso a veces le podemos llamar endogeneidad. O sea, de problemas multifactoriales. O sea, cuando alguien te dice que está trabajando en problemas en ciencias sociales, siempre te dice el problema es multifactorial. ¿Eso qué significa? Significa que en realidad no puedes aislar el efecto solo de uno de los fenómenos respecto de todos los demás. Entonces, eso le pasa a la economía, ¿no? Ahora, en la economía hay dos enfoques. Uno es hacerlo por este camino estadístico, ateórico total, absolutamente ateórico, que es simplemente hacer regresiones
para modelarlo como todas ecuaciones simultáneas, y otro es hacer un sistema de ecuaciones estructurales. Ese no es de esta clase, es de econometría 2. Bien, entonces, como estás en ese mundo, entonces tú tienes que asumir que el modelo o el número de rezagos que estás incluyendo son suficientemente buenos para describir las relaciones que están incluidas. Otro supuesto que estás incluyendo dentro de ese planteamiento es que asumes que todos los efectos son en ambas direcciones. O sea, hay un efecto de la inflación hacia el tipo de cambio y del tipo de cambio hacia la inflación. Ese es uno de los supuestos. Ese es un modelo altamente no restringido, ¿no? ¿Hasta aquí estamos? ¿Sí? Entonces, sí, digamos un poco, para tener tu respuesta en efecto, depende de cómo lo hagas, pero también depende de la estructura que le des a las posibles relaciones. De hecho, la siguiente clase lo que vamos a ver es empezar a ver qué le pasa al VAR, bueno, al impuesto de respuesta, cuando asumimos que los efectos no son todos contra todos, sino hay algunos que sí se afectan, pero el efecto de regreso no existe, ¿no? O sea, por decir algo, asúmete que pudiéramos poner una restricción en la cual decimos que la inflación puede afectar a los CETES, pero los CETES no pueden afectar a la inflación, por decirte algo. Ese es un modelo, ese es un caso particular de este, pero es un modelo restringido, ¿no? Okay, creo que, no sé si respondí tu pregunta. Ok. Bien, y bueno, vemos los pros de ese también, y creo que, déjenme ver si por aquí tengo, sí, creo que ya, sería con esto. No sé si tengan alguna otra duda, comentar. Ok, pues bien, entonces, lo que, digamos, esta sesión de la clase cerraríamos aquí. Lo que vamos a hacer en las siguientes sesiones es ver un par de variaciones de este modelo, del modelo VAR, este, y ya. No sé si se me esté olvidando algo, creo que no. Puede tener la grabación para si hay algo más que quieran comentar, ¿no? ¿Alguien me faltó de mandar su tarea ya? ¿Todo el mundo la mandó? Sí, sí. Ok. Ah, bueno, no pasa nada. Nada más bien me preocupa que no la mande. O sea, no sé si les he dicho esa anécdota, pero yo, cuando tomé mi clase de probabilidad, yo tenía un profesor, tengo un profesor todavía vive, Ricardo Gómez, eh, una anécdota que decía que su curso era como un barco vikingo. ¿Pero qué significa eso? Yo, después de mucho tiempo, un día le pregunté, ¿no? ¿Qué significaba eso? Y me dijo que los barcos vikingos funcionan bien fácil, ¿no? Vikingos. Ajá. Uno tiene que remar, ¿no? Si hay alguien que no rema, esto se va. Pero la otra condición es, no dejes de remar. Entonces manda, así te haya hecho tarde, ni modo, mándalo, porque si no, el barco se hunde. ¿Vale? Ahora, bien, es por eso. Y bueno, y para la siguiente clase necesitamos algo, ¿se instalen? Eh, Vamos a ver la identificación de los choques reflexivos, pero eso puede tenerlo y ya la otra parte lo otro caso. Pero eso, yo creo que ese sí va a tener que ser más claro. En, en R no encontré nada. Ya. Todo el mundo sabe cómo acceder a su cuenta de MATLAB Velo, ¿no? Si quieren, o sea, no sé qué les parece mejor. Si les mando como un video rápido de cómo instalar MATLAB y después tengamos una instrucción rápida. La MATLAB, para lo que lo vamos a ocupar, es bastante intuitivo también. O sea, no tiene como mucho cambio. O sea, ya tienen una idea. Sencillo y también creo que hay como una guía, además, porque tienen temas aquí, tengo que preguntar, eso está muy bueno. Entonces, si quieren, hacemos les mando un video de cómo se instala y pues... Pero esto lo necesitaríamos para el jueves, tal vez, ¿no? En realidad. Sí, sí, o sea, hay tiempo. Sí, el martes es R todavía y el jueves
sí necesitaríamos, sí vamos a trabajar con MATLAB, pero con la suite que les da la UNAM. Sí, porque los tenemos gratis. Como parte de los UNAM, más la es gratis y pero se aprovecha lo que hay, porque la licencia es limitada. Ah, sí, hasta el pirata está. Buenísimo, bien. Si no tienen más dudas, pues bueno, aquí le dejamos, nos vemos el martes. ¿Vale? Ya.